Buenas muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte para manejar los puertos como entrada. Para eso, pues ya tengo el ejercicio 5, ya lo he inicializado, por así decirlo, ya tengo mis constantes macros definidas y notarán que hay alguna diferencia respecto a lo que se hizo en el video anterior. Aquí está tal como estaba antes. Y esto es lo actual. A ver, el bit post está igual, no ha cambiado, pero ahora hay este de acá, bit set, bit clear, bit toggle. ¿Qué significan estos? Ah, son los mismos que puse acá. Si se dan cuenta, es lo mismo. Me dirán, pero acá yo lo veo distinto. Ah, sí, pero lo que pasa es que aquí estoy poniendo el bit post y el bit post es igual a este, entonces resulta ser lo mismo en realidad. El register set lo he dejado tal cual y esto de set clear y toggle es lo que yo he cambiado. Ahora el segundo parámetro es una máscara. Aquí era la posición. ¿Para qué me sirve esto? Ah, es que el bit set me permite setear un solo bit, el bit que yo decido, y yo le ingreso a la posición. El bit clear me permite limpiar un solo bit y el bit toggle me permite conmutar un solo bit. En cambio, el set, clear y toggle es para setear, limpiar y conmutar una cantidad indefinida de bits. Por eso lo que se ingresa es una máscara. ¿Cómo funcionaría esto? A ver, por ejemplo, yo puedo decir, a ver qué estoy haciendo, bit set, coma, como es bit set, y aquí lo que yo le debo de ingresar es la posición. Entonces aquí solo me basta con ingresar, por ejemplo, el 5, punto y coma, y ya está. En cambio, ¿cómo lo haría si utilizara únicamente el set? Ah, en este caso le tengo que ingresar una máscara y esa máscara debe de tener este formato, uno desplazado en la posición. Entonces, más práctico, utilizo este de acá, bitpost. Entonces limpio esto y ahí está. Son equivalentes. Aquí puedo ver lo que hace esta macro. Todo esto de acá es el puerto F hasta acá. Aquí está el operador y uno desplazado en 5. Y aquí puerto F, operador, uno desplazado en 5. Hay un paréntesis extra que es porque la máscara está entre un paréntesis y el mismo bit también le da un paréntesis, doble paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo solo puedo manipular un solo bit a la vez. Aquí puedo manipular todos los bits que yo quiera. Puedo agregar el bit 6, puedo agregar el bit 7, por ejemplo, y normal. En cambio aquí yo no tengo forma de seguir agregando. Ahí está. Bit 5, bit 6, bit 7. Y seteo varios bits al mismo tiempo. Creo que lo mencioné en el video anterior que se podía agregar uno para máscara y bueno, al final opté por hacerlo de esta forma y dejar esto más bien indicado que es para un solo bit. Ahora, me pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué esto también tiene un paréntesis? ¿Por qué es necesario si ya es la misma máscara? Ah, recuerden que una macro no es una función. Yo no ingreso a una macro, opero y retorno un valor. No. Una macro es un reemplazo directo. ¿Cómo pueden notar esto de forma más práctica? Ah, por ejemplo, si yo utilizo el clear y utilicemos estos mismos bits. Si vemos, aquí está la máscara clear. Estoy negando
todo esto. En cambio, ¿qué pasaría si yo acá le quito el paréntesis? Es un reemplazo directo. Como es un reemplazo directo, cambia acá y ahora ya no hay un paréntesis. Y en lo que va a pasar, este not solo va a afectar este 1 en 5, el resto no le va a afectar. Por eso mencioné que al momento de utilizar las macros son muy útiles, pero hay que tener bastante cuidado por el hecho del reemplazo directo. Siempre hay que poner paréntesis en donde puede ocurrir algún error, algo inesperado. En este caso, para el OR y el no es necesario el paréntesis, solo es para este caso, pero de todos modos, para hacerlo de forma más ordenada, pongo el paréntesis. Y bueno, básicamente es eso, una pequeña explicación de cómo funcionan esas macros, cómo se utilizan. Y ahora sí, continuamos con lo que sería el ejercicio 5. Ahora vamos a manejar el puerto como entrada digital. Entonces, dice conectar una resistencia pull down. Pull down, ¿qué es una resistencia pull down? Vamos a ver si lo encuentro en Google. Pull down. Ok, a ver, listo. Esta es una resistencia pull down. Si yo presiono un pulsador, conecto a fuente y la resistencia se encarga de mandarme a donde, abajo, o sea, a tierra. Una resistencia pull down. La resistencia pull up sería esto está mejor. Resistencia pull up. Si yo presiono el botón, conecto a tierra, pero mientras no lo presione, la resistencia me lleva hacia arriba, o sea, hacia fuente. Pull up y pull down. Entonces, al momento de yo presionar el botón, debo de conectar a fuente. Hay que tener esa consideración. Y de por sí, si yo no presiono nada, estoy en tierra. Ok. Entonces dice conectar una resistencia pull down y un pulsador a uno de los pines del microcontrolador. Ahora lo voy a manejar como una entrada para leer un pulsador. Y un LED en otro de los pines. Una vez implementado el circuito, hacer un programa que haga que el LED encienda mientras el botón esté pulsado. Ok, vamos a ver. Necesito definir en dónde va a estar el botón. Yo le voy a poner para que sea aquí en el PK7, por ejemplo. Entonces el botón va a estar sí, estaba revisando mi microcontrolador, ya. El botón va a estar en el puerto K7. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir al puerto que va a ser una entrada digital. Por defecto ya es una entrada digital. Eso lo tengo acá en... Aquí está. Todos los registros inicialmente son 0. O sea que por defecto el puerto ya es entrada digital. Pero, de todos modos, es bueno hacerlo. Entonces yo podría poner DDR-K, porque es el puerto K. Yo podría hacer de esta forma 1 desplazado en 7. O podría aprovechar que ya tengo macros creadas que me facilitan el trabajo. Ya no tengo que ver operadores y simplemente doy órdenes. Pero esto nunca lo debo de olvidar porque me va a servir al momento de hacer librerías. Al momento de hacer librerías yo no voy a poder implementar esto. Tengo que siempre tener claro cómo es que se hace esta lógica, cómo es que se estructura. Pero mientras esté en el main puedo aprovechar esto para hacer el código más fácil de leer, más fácil de escribir. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Limpio el DDRK, el bit 7. Es más fácil de leer.
¿Qué más tengo que hacer? Necesito encender un LED. Entonces, ¿dónde lo voy a encender? Puede ser en este mismo puerto, pero yo prefiero hacerlo en este puerto de acá, en el puerto F0. Entonces, va a ser salida. ¿Cómo configuro una salida? Seteando. ¿Seteando qué? El DDRF, perdón, el bit 0. Listo, ya es salida digital, ya es entrada digital. Entrada, salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando el botón esté presionado, voy a tener este sistema, que no sé por qué la imagen ya no se carga en buena definición. Habría un botón de no hay opción de volver a cargar. Bueno, cuando yo presione debe de leer un 1 y si yo no presiono debe de leer un 0. Entonces, si el botón está presionado, ¿cómo haría esa lógica? Tengo que leer un pin, tengo que leer un bit. Entonces, para la escritura yo utilizo el port, para la lectura se utiliza pin. Pin, ¿en qué bit está? El bit, perdón, ¿en qué puerto? El puerto K. Pin K, and de esta forma se lee. 1 desplazado, como utilizo el bit 7, de esta forma. Ahora yo puedo hacerlo de forma más práctica, bit 7, ya que es un equivalente, porque lo que estaba poniendo era un 1 desplazado en 7 y eso es equivalente a usar el bit. ¿Por qué de esta forma leo? Lo que pasa es que el if, al igual que el while, lee valores lógicos, lee un 1, lee un 0. Entonces esto de acá se va a traducir en un 1 o un 0. ¿Cómo así? Acá, un par. Supongamos que el pin K es 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el pin K. El bit 7 sería 1, 0, 0, 0, 4 ceros más. Y si yo aplico una AND, va a quedar X 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es lo que va a leer el if. Pero el if solo lee valores lógicos, 1 o 0. Sí, lo que pasa es que para la lectura lee como 0 y diferente de 0. O sea, que si yo acá pongo un 0 es falso, si yo pongo 1 es verdadero, si yo pongo 5, por ejemplo, el 5 es diferente de 0 y por lo tanto es interpretado de la misma forma que un 1. O sea, un 5 también es interpretado como verdadero. En este caso, el bit que esté en esta posición, suponiendo que sea un 1, el número en total sería 127. Y 127 también es diferente de 0 y por lo tanto se lee de forma lógica como un verdadero, como un 1. Entonces me basta con hacer esto para tener ya el estado. Va a depender únicamente del estado del bit 7. Si el bit 7 es 0, todo esto va a valer 0 y si el bit 7 es 1, todo esto va a valer 127, lo cual es equivalente a un 1 lógico, o sea, un verdadero. Va a depender del bit 7. Entonces, si está presionado, si el bit 7 está en 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Si el bit 7 está en 1, tengo que encender el port. Entonces, ¿cómo enciendo? Con el set por F, bit 0. ¿Y qué haría si es que else? ¿Qué haría si es que no estoy presionando? Tengo que limpiar. Ahí está.
No se olviden de que deben de indicar que se va a limpiar, porque si yo no pongo esto, voy a setear y cuando vuelva no voy a volver a preguntarme para volver a setear, sino que ya se va a mantener encendido porque el set solo va a encender y no va a apagar en ningún momento. O sea que si esto por algún motivo cambia a ser cero, o sea, si yo dejo de presionar, todo esto es ignorado, ¿ok? Y no va a hacer nada. Y ese no hacer nada no significa que vaya a limpiar el bit, sino que lo va a dejar tal cual. Entonces no se olviden de agregar el else limpia. Y de esta forma ya estaría implementado. Ahora voy a cerrar el otro proyecto, cerrar proyectos no relacionados. Ahí está, se cerró el proyecto 4 porque si no me puede generar algún error al compilar. Selecciono acá y ya está implementado. Ahora paso a mostrar el microcontrolador. Bueno, ya está implementado el circuito. Acá se llega a ver el pulsador. Aquí está, el pulsador. La resistencia pull down está un poco oculta, está ahí detrás. Aquí está la resistencia. Le he puesto de más o menos 150 ohmios me parece. Conectando a tierra. El pulsador ahí está conectado. Y estoy leyendo mediante este cablecito hacia el puerto F que mostré, perdón, el puerto K que mostré acá en el datasheet. A ver, ajusto la iluminación. Ahí está. En el puerto K, ahí estoy leyendo el bit. Y noten que al momento de yo presionar, se enciende el LED. Ahora, hay un pequeño ajuste que se puede hacer en este circuito. Puedo comentar esto. ¿Qué es lo que he hecho? Ya no estoy seteando el DDRF. O sea, el bit que estoy utilizando para que sea salida digital, ya no le estoy indicando que sea salida digital. Por defecto es un 0. O sea que ahora le estoy manejando como una entrada. Donde está ubicado el LED, ahora es una entrada digital. Vamos a ver qué ocurre. Debería de prender o prende, pero con menos intensidad. ¿Por qué ocurriría esto? Ahorita les explico y haré un cambio de pantalla para mostrarles en la misma computadora. Y ahí está, está comentado el set DDRF bit 0, o sea que el puerto F0, su DDR está en 0, que significa que es una entrada digital, tal como mostré en la imagen que está por acá, en el video anterior. Si yo pongo el DDR en 0, el triestado se activa, de modo que la señal ya no pasa. Entonces, si es una entrada digital, ¿por qué se prendería el LED? Hay algo que me he olvidado de mencionar antes de eso. La plaquita del Arduino tiene muchas utilidades, como hacerme más fácil la programación, por ejemplo, porque tendría que hacer una conexión específica si no tuviera esto. Pero dentro de ello, pues aquí está la alimentación por donde se conecta el puerto USB hacia la computadora. Y debido a esta misma alimentación viene, y gracias a unos reguladores de voltaje interno, es que tengo una salida de 5 voltios, de 3.3 voltios y dos tierras. Tengo una tierra extra por acá, que está, GND. Pero yo estoy utilizando estos 5 voltios y este GND para conectar mis LEDs al GND, y en el caso del pulsador necesito conectar a 5 voltios el pulsador. Aprovecho esto de acá, 5 voltios, aquí conecto mi pulsador. Ahora sí, de vuelta con esto. ¿Por qué, a pesar de que le he dicho que sea una entrada, por qué prende?
Resulta que hay que analizar esto. Un circuito digital ayuda a entender el comportamiento, qué es lo que pasa si haces cosas no esperadas. Todo eso ya está definido por el mismo circuito digital. No es que sea algo totalmente aleatorio. No. Veamos. Esto está en cero. Se activa el tristado, la señal no viene desde el port hacia acá. Entonces, ¿cómo es que la señal llega hacia el pin? ¿Cómo es que sale? Pues hay que ver de dónde más hay señal. Por abajo no va a ser, pero ¿qué tal por arriba? Hay una resistencia y conecta hacia fuente. Pero para eso esto tendría que estarse activando. ¿Y esto se está activando acaso de esto? Pues requiere que el PUD esté en cero y esto por defecto es cero. Requiere que el DD sea cero y estoy poniendo que sea cero bueno, no le estoy diciendo que sea cero, pero no le estoy diciendo que sea uno tampoco. Y ya mencioné que por defecto es un cero. Entonces, efectivamente, el data direction es un cero. Y el port lo estoy haciendo uno. Sí. Cada vez que yo estoy tratando de encender el LED, no lo estoy encendiendo a través de este buffer. Pero estoy mandando un 1 acá. Y eso activa esto. Y entonces la señal viene, el 1 lógico, y sale de todos modos. O sea que yo puedo sacar una señal a pesar de que diga que sea una entrada, sí. Pero ojo, hay una resistencia acá que estará limitando esa corriente. Por eso enciende con una menor intensidad. ¿De cuánto es esta resistencia? No tengo idea. Tendría que hacer una medición. En el mismo datasheet, si ustedes revisan, vienen a la sección de puertos de entrada y salida. Acá dice resistencia pull-up, pero no dice su valor. Si leen todo esto no encontrarán su valor. Acá tampoco. Y pueden revisar y tal vez en algún lado diga, no digo que no vaya a decir en ningún lado, pero habría que revisar en dónde está ese dato, si es que lo dice. Posiblemente no lo diga. Entonces, ¿se puede hacer eso para ahorrarse una resistencia? Sí, podría hacerse. Y mi circuito ya no tendría la necesidad de usar resistencias y todo lo manejo con esta misma resistencia pull-up interna. Sí, se puede hacer, pero no es nada recomendado porque si yo en algún momento activo este DD y me olvido de que no tengo una resistencia ahí conectada, entonces va a salir 5 voltios y como no hay ninguna resistencia protegiendo el LED, lo voy a quemar. Entonces siempre es recomendado hacer las cosas con su debido orden. Indicar que es una salida y ahí recién encender esto y ponerle una resistencia externa. Entonces acá vuelvo a comentar, vuelvo a compilar y ya está implementado bien el programa. ¿Qué más dice? Una vez que el circuito funcione, escriba un programa que haga que el LED encienda. No, esto no. Luego modificar el programa para cambiar la resistencia pull down por la resistencia pull up interna del microcontrolador. ¿A qué se refiere? Que debo de activar esta resistencia pull up. Entonces, ¿qué más dice? Debe mantenerse su comportamiento de la misma forma. O sea, el microcontrolador tiene esta resistencia pull-up interna, tengo que activarla y si yo voy a usar una resistencia pull-up, entonces el pulsador por defecto debe de estar conectado a tierra, tal como está acá. Uso la pull-up interna y ahora el pulsador debe estar conectado a tierra. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Necesito activar en... Aquí está. En este pin su resistencia pull-up interna para leer sin necesidad de una resistencia. Repitiendo, ¿qué es lo que se necesita?
que el PUD sea 0, por defecto lo es, que el DD sea 0, por defecto lo es, y lo estoy indicando, estoy limpiando eso, y necesito que el puerto también, que el puerto sea un 1. Eso es lo que me falta hacer. Entonces acá seteo el port K bit 7. Y con eso ya está indicado que estará activo la resistencia pull up. Ahora solo faltaría hacer un ajuste en el circuito y ya estaría funcionando. Pero, ojo, dice que el comportamiento del sistema debe mantenerse independientemente de los cambios. Y si yo presiono, ahora voy a leer un 0. Antes si yo presionaba leía un 1. Entonces, cuando esté presionado el pulsador, voy a estar leyendo un 0. ¿Cómo tengo que ajustar esto? Le tengo que poner un paréntesis y un not. De modo que cuando yo esté presionando el pulsador, todo esto va a retornar un 0 y con esto lo mando a 1 de vuelta. Y cuando yo no estoy presionando el pulsador, entonces está conectado a tierra y por lo tanto esto vale un 1. A ver, creo que me confundí en lo que dije. Cuando yo no presiono el pulsador, todo esto está conectado a fuente. Estoy leyendo un 1 y con esto lo paso a hacer un 0. Lo convierto a un 0. Entonces, solo con agregar esto ya estoy cambiando el comportamiento, estoy retornando el comportamiento a como debería de ser gracias al cambio que estoy haciendo circuitalmente, porque ya activé esto, he hecho un cambio en el circuito, ya no está ocurriendo esto, ahora está ocurriendo esto. Ahora, si no presiono, está en 1 y si presiono está en 0. Entonces leo de forma invertida, por así decirlo, y el circuito ya debería estar funcionando sin ningún problema. Compilo, programo y paso a mostrarles con el microcontrolador. Ahí está el microcontrolador, ya está todo conectado, como mencioné. Con este jumper estoy conectando a los 5 voltios del microcontrolador, que no se distingue bien por la iluminación, pero está tal como mostré en la imagen del diagrama de pines. Ya no está la resistencia, como pueden ver. Con el jumper estoy conectando a tierra y con este otro paso de frente al microcontrolador. Me estoy ahorrando una resistencia porque aprovecho la resistencia interna de mi microcontrolador. Eso al momento de implementar un circuito me puede ahorrar espacio e incluso ahorrar alguno que otro gasto. Entonces pueden ver que si yo presiono, el comportamiento es el mismo, a pesar de que el programa ha cambiado. ¿Gracias a qué? A que activé la resistencia pull up y a que añadí este not. Entonces el ejercicio 1 ya está resuelto y regreso al programa. Y estando de vuelta, cada cosa que uno va haciendo es bueno que lo vaya almacenando en algún lado, de modo que se haga más práctico implementarlo de vuelta a futuro. ¿Qué cosas se pueden ir almacenando? Por ejemplo, las funciones que uno vaya haciendo, si es que es una aplicación que se hace muy seguidamente, o también cosas como lectura de pines, yo lo puedo hacer también una macro. Entonces agrego una macro para hacer una lectura, leer, ingreso qué registro voy a leer e ingreso la posición. ¿De qué forma voy a hacer esto? Tengo que poner esta estructura. Pero ahora lo voy a hacer de forma genérica y evito usar esto y uso esto de acá. Y listo, con eso ya estaré leyendo. Yo puedo
poner, en vez de poner esto, pongo leer del puerto pin K el bit 7. Y listo, es lo mismo. Pero ojo, falta los paréntesis. Nunca se olviden de eso porque si no puede generar muchos errores. Precisamente si no le ponía los paréntesis, este not solo iba a afectar al register y no iba a afectar al bit. Ahora, con eso ya funciona para un if, sí. Pero hay una forma de hacer que, o sea, recuerdan que les mencioné que esto va a leer un 127 y ese 127 lo lee como si fuera un 1 lógico. Pues hay una forma de hacer que la salida no sea un 127, sino que efectivamente sea un 1 lógico. Y eso es bien fácil de lograr. Simplemente tengo que agregar un par de paréntesis más y aquí un doble bang. Bang se llama este operador. Una doble negación. Entonces el 127 se niega, pasa a ser un 0 y se vuelve a negar, pasa a ser un 1. Entonces ahora efectivamente va a leer un... Ahí está, tremenda cantidad de paréntesis que hay al lado derecho, pero todo esto va a ser un 1 o un 0. Ya está en un formato digital. Y ya nos queda para futuras aplicaciones. Entonces, compilo, programo y me está saliendo algo. Tal vez me olvidé left shift count. Ya me di cuenta. Lo que pasa es que le tengo que ingresar una posición y esto es una máscara que se utiliza para esto. Entonces acá podría hacerlo para que se ingrese una máscara, pero lo correcto, pues uno no lee varios bits, sino que uno solo lee un bit a la vez. Entonces, mantener en posición. ¿Qué está ocurriendo acá? Me está saliendo que me estoy excediendo del límite. ¿Qué significa? Si yo pongo 1 desplazado en 1 desplazado en 7, es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy ingresando acá 1 desplazado en pos y en pos le estoy dando el bit. El bit ya está desplazando. Entonces estoy haciendo 1 desplazado en, y aquí estoy ingresando bit, o sea, 1 desplazado en. Doble desplazamiento, estoy haciendo esto. 1 desplazado en 7 es 127 y 1 desplazado en 127, pues no tengo idea de qué número sería, pero es exageradamente alto. Superaría el millón. Y se supone que estos son registros de 8 bits, o sea, solo tengo que ingresarle un 7. Y ahí está. Listo. Leo el pin K bit 7. Posición. Entonces, ahora sí funciona de la misma forma. Y listo. Entonces el ejercicio 5 ya ha sido resuelto. Ya tenemos una macro extra. Y ahora el ejercicio 6 es interesante. Ahora es con dos pulsadores, dice, manipular un LED. ¿Qué es lo que hay que hacer? El LED enciende solo si los dos pulsadores están siendo pulsados al mismo tiempo. Si yo presiono solo uno de los dos, entonces no debería encender el LED. Este ejercicio es bastante rápido y solo hay que añadir un poco de código. Entonces acá esto lo voy a copiar. 0,6, esto lo cierro. Y acá añado. Necesito dos pulsadores, un pulsador en cada pin. Ya tengo en el pin 7, ahora voy a utilizar también el pin 6 para leer el segundo pulsador. Entonces, el pin 6 lo tengo que configurar para que sea una entrada digital y no solo eso, tengo que activar su respectiva resistencia pull-up. ¿Con qué estoy haciendo eso? Número 1, entrada digital, ahora el pin 6 y número 2, activo la resistencia pull-up del pin 6, del puerto K.
mismo puerto, pero distinto pin, distinto bit. Entrada y resistencia pull-up. Con el port, con el DDR, ya está. ¿Y cómo haría para que el programa en sí, el código, funcione? Con esto solo estoy configurando. Con esto, ¿cómo lo haría? Si este es para que funcione, para que lea un solo pulsador, pongo nuevamente lo mismo, pero ahora con el pin 6 y le doy una AND. Y ya está. Con eso funcionaría. Este es un AND a nivel de bits. Este es un AND a nivel de palabras. Funcionan de distinta forma, pero para esta aplicación en particular sería exactamente lo mismo. Pero para hacerlo de la forma correcta lo voy a dejar con doble AND. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo acá tengo un 127 y acá tengo un 1, ambos son leídos como diferente de 0, y diferente de 0 con diferente de 0 es diferente de 0, o sea va a ser un 1. Si yo solo pusiera uno de estos, y yo acá tuviera un 127 y acá tuviera un 1, entonces haría una operación a nivel de bits y haría algo como por ejemplo, si el primero es, a ver, este número, el 127, y el segundo es un 1, si yo opero a nivel de bits como estoy haciendo aquí, entonces va a salir 1 AND 0, 0. El resto son 0, 0 AND 1 es 0. Saldría un 0 y no se activa. En cambio, si le pongo doble AND, todo esto se lee como algo diferente, algo diferente de 0, o sea un 1. Todo esto se lee como algo diferente de 0, o sea un 1. 1 y 1, 1. Es distinto. En este caso no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el read, gracias a lo que hice hace un momento, ahora está digitalizado y siempre va a ser o 0 o 1. Pero para mantener las buenas costumbres lo mantengo de esta forma. Entonces con eso ya estará funcionando. Rápidamente lo compilo, lo programo y les muestro con el microcontrolador. Bueno, ahí está el microcontrolador. Me falta hacer la conexión. Aquí tengo el jumper del segundo pulsador. Aquí está. Y lo voy a conectar al lado del otro jumper, en el pin 6. Ahí está, ya entró. Bueno, no se nota muy bien porque es de color verde, no sé si se llega a notar, pero ya está implementado con el programa. Ya le he dado para que compile, si no me equivoco. Y noten que si presiono uno no funciona, si presiono los dos no funciona, y si presiono estos dos juntos, ahora sí funciona. Uno solo, este nada, los dos juntos, ahora sí funciona. Gracias a que le puse un operador de relación para que solo funcione si este y este están siendo pulsados al mismo tiempo. No se olviden que habría que configurar doble el puerto K dos veces para aprender cada uno de los bits. Ahora, hay un pequeño ajuste que se le puede hacer a esto para hacerlo más rápido, sí, y se los voy a mostrar mejor de una vez. Y cambio a la otra pantalla. Ya, les mencioné hace un momento nomás que había un pequeño ajuste que se puede hacer en esto para que sea más rápido. Y no sé si se acuerdan, al inicio les mencioné que con esto solo es para un bit, con esto es para todo el registro. Y estos me permiten trabajar con máscaras y manipular todos los que yo quiera. Entonces, puerto K, puerto K, puerto K, puerto K. Si son de un mismo puerto, yo lo puedo agrupar todo en uno solo, de esta forma. Y con eso ya me ahorro esto de acá y funciona de la misma manera. Pueden hacer la prueba con sus respectivos microcontroladores y notarán que funciona. Yo compilo, programo
verifico acá si está funcionando, ok, ustedes pruébenlo en casa, van a ver que si funciona, si prende todavía el LED. Es la ventaja de usar de esta forma. Lo manejan con máscaras y manipulan todos los bits que quieran. Entonces, ahora sí, el ejercicio 6 ya está resuelto y ahora sí, sigue con el ejercicio 7. A ver, ¿qué dice? Implementar un botón on-off usando la resistencia pull-up interna del microcontrolador. Si el LED se encuentra apagado, debe de encenderse. Y si el LED se encuentra encendido, debe de apagarse. Todo eso al presionar el pulsador. Es un botón on-off. O sea que con un mismo botón enciendo y también con un mismo botón apago. Si está encendido lo apago, si está apagado lo enciendo. ¿Cómo haría eso? Número 1, tengo que hacer otro proyecto. Cierro este proyecto de acá. Limpio todo esto. Y esto requiere de cierta lógica en el momento de hacer la programación. Si voy a hacer un botón on-off, necesito implementar un detector de flanco que solo reaccione cuando yo estoy presionando y no cuando mantengo presionado. Esa es la diferencia con un botón on-off. Cuando no es on-off, si yo presiono, enciende, si dejo de presionar, apago. En el caso de un botón on-off, que ya estoy repitiendo muchas veces el on-off, yo presiono, se enciende, dejo de presionar y se mantiene encendido. Vuelvo a presionar y apaga. Entonces, ¿qué es lo que está detectando? Cada vez que yo estoy presionando. En consecuencia, necesito un detector de flanco y como estoy utilizando un pull-up, debe ser un flanco de bajada. Porque al momento de yo presionar, la señal viene desde arriba y se va hacia abajo. Está bajando la señal. Es un flanco de bajada. Entonces, este no es el circuito que estaba buscando, pero no encuentro el circuito en ningún lado, así que haciendo la explicación precisamente con esto, ¿qué pasaría si yo aquí esto está en cero? O sea, el botón está presionado. Si está presionado de hace mucho tiempo, entonces es un cero, lo niego, está en 1, 0 or 1, or sería 1, pero este es un NOR, así que se niega en la salida y sale 0. ¿Qué pasaría si yo dejo de presionar? Dejo de presionar, la señal se regresa a un 1 y durante un corto tiempo en lo que la señal demora en pasar hacia acá, aquí estaba 0, acá estaba en 1, ahora dejo de presionar, esto estará en 1 y este seguirá en 1 durante un corto tiempo. 1 or 1 es 1, negado, sale 0. Luego de un corto tiempo se habrá estabilizado esto y acá será un 1 y esto será la negación, o sea, será un 0. 1 or 0 es un 1, negado sale 0. Y ahí es donde viene el detector de flanco de bajada. Al momento que yo presione este pulsador, bajará la señal, dejará de ser un 1, empezará a ser un 0, y acá se mantiene en un 1. No, perdón. Hace un momento era 1 y acá era 0. Al momento que yo presione, esto será un 0, y esto durante un corto tiempo va a ser un 0. 0 or 0 será un 0 y negado será un 1. Es lo que se está mostrando acá. Al momento que yo presiono, que yo cambio a 0, aquí viene, cambio a 0, y durante un corto tiempo, que este va a seguir siendo 0, se va a levantar la señal de salida. Es el comportamiento que hay que simular mediante la programación para conseguir detectar un flanco de bajada. Entonces yo lo voy a implementar con una función que va a ser un uint 8-t botón press event, que significa un evento de
presionamiento, o sea, un evento en el cual estoy pulsando el botón. A esto le pongo un void. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Vale? Número 1, necesito que sea entrada digital. Entonces de vuelta limpio el DDRK bit 7. Necesito su resistencia interna pull up. Entonces seteo el por K bit 7. Voy a manipular a un LED. Entonces en el puerto F bit 0, ya está la resistencia interna, el pull up, y para manipular el LED que me confundí, esto es DDRF. Ahora sí, ya está como salida el bit 0 del puerto F. Entonces acá esto lo pego, abro, y aquí voy a hacer mi lógica para generar un detector de flanco. Entonces necesito un estado anterior, almacenar el estado anterior. O sea, este es mi estado actual, este es mi estado anterior. Entonces yo le pongo uint 8-t estado anterior, sin el espacio, anterior. Ojo, si yo no estoy presionando, entonces ¿cuál sería mi estado anterior? Sería, si yo no mantengo presionado, por defecto debería estar en 1. Entonces a esto lo inicializo en 1. Voy a generar una salida que por defecto va a ser 0. Y aquí hago una pregunta. If al final voy a retornar la salida. Entonces, ¿cuál va a ser esa pregunta que yo voy a hacer? Necesito saber si el botón está siendo pulsado, si el estado anterior es un 1, y yo presiono el botón. Al momento de yo presionar ese botón, voy a estar leyendo un 0. Entonces, si voy a leer un 0, necesito read el pin K 7 and estado anterior. Ahí está. Leo un 0, y si el estado anterior era un 1, entonces significa que estoy presionando el botón, que estoy generando un flanco de bajada. El estado anterior es un 1. El estado anterior es un 1. Ok, esta gráfica no me ayuda porque no es el circuito que estaba buscando. Si el estado anterior es un 1 y el estado actual es un 0, entonces todo esto me va a valer un 1. Ingreso, ¿y qué es lo que va a salir? Output es igual a 1. Ok, entonces retorno ese, retorno ese output. Aquí falta hacer algo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ingrese a esta función, voy a leer a este estado anterior como si fuera un 1. Y yo voy a estar ingresando constantemente para verificar si estoy presionando el botón. Y si cada vez que yo ingrese voy a tener el estado anterior un 1, entonces esto va a ser como una constante. Necesito actualizar este valor. Almacenar lo que está acá, pasarlo acá. Entonces el estado anterior va a ser lo que yo ingrese. Entonces, si esto era un 0,
porque yo he presionado el botón, entonces el estado anterior 1, esto era un 0, lo niego para leerlo, ingreso esto y ahora mi estado anterior debe ser el 0, que yo estoy presionando el botón, se almacena y la próxima vez que yo ingrese, esto va a ser un 0. Entonces, mientras yo mantenga presionado, yo le voy a estar ingresando al estado anterior este 0 y no me va a permitir volver a activar la salida. ¿Qué es lo que yo necesito? Que esto se mantenga en memoria, que esto no cambie, porque yo vuelvo a definir esto y va a volver a inicializarse en 1. Entonces, ¿cómo hago para que esto se almacene en memoria, para que no esté cambiando? Tengo que ponerle acá static. Ahí está. ¿Qué es lo que hace este static? Hace que esta variable no pierda su información. Yo solo la voy a declarar una vez. Cuando yo vuelva a ingresar, no voy a volver a declararlo porque ya es estático, ya se ha quedado ahí en memoria. Así que si antes era un 0, se va a mantener un 0 por más que aquí le estoy diciendo que va a ser un 1. Es como si ignorara esta línea la próxima vez que yo ingrese. Solo genera esto la primera vez. De ahí lo ignora y las próximas veces va a depender de lo que esté en memoria. Ya no hace esto. ¿Gracias a qué? Al static. Entonces, repitiendo la información. Yo ingreso por primera vez. Lo defino, lo inicializo con un 1 y si el botón no está pulsado, ojo, no está pulsado, entonces estaré leyendo un 1, lo niego, será 0 and 1, no ingreso. ¿Qué es lo que voy a almacenar? Voy a almacenar el 1, entonces se va a mantener en 1. Yo presiono el botón, la próxima vez que yo ingrese, al presionar el botón voy a estar leyendo un 0, con esto lo niego, será un 1, 1 and 1, ahora sí voy a ingresar, la salida será un 1. La salida será un 1. Y como he presionado el botón, entonces ahora mi estado anterior debe ser un 0. Almaceno ese 0 en el estado anterior. Y esto es almacenado, valga la redundancia, en la memoria. Este static evita que esto se vuelva a poner en 1. Entonces cuando yo vuelva a ingresar, esto se ignora, no va a cambiar a 1. Esto va a seguir siendo un 0. Y si yo sigo con el botón presionado, entonces esto, como habrá ingresado el 0, entonces 0 and lo que sea que yo ponga va a seguir siendo 0 y no va a cambiar la salida. Entonces, si yo sigo con el botón presionado, seguirá ingresando un 0 y esto seguirá siendo 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo deje de presionar el botón. Una vez que yo dejo de presionar el botón, acá se va a almacenar un 1. Voy a tener en el read, aquí está, un 1, es almacenado en el estado anterior. Entonces esto regresa a ser un 1 y cuando yo vuelva a presionar ya podré volver a generar una salida en alto. De esa forma funciona un detector de flanco. Es un poco difícil de entender a la primera. Traten de repasarlo, traten de analizarlo y van a ver que sí va a funcionar, que sí tiene lógica. Por ahora vamos a verificar esto. Noten que la salida es de formato binario, o es un 0 o es un 1. Entonces yo lo puedo poner de frente en un if, botón, press, event. No necesito ponerle argumento porque es un void. Y si estoy presionando el botón, ¿qué va a ocurrir? Si está apagado va a encender, si está encendido va a apagar. A eso se le llama conmutar. Entonces como voy a conmutar, necesito utilizar el toggle por f bit 0. Si yo le pongo set, solo va a encender. Si yo le pongo el clear, solo va a apagar. Necesito que, en caso esté apagado, que lo encienda y si está prendido, que lo apague.
Para eso se utiliza el toggle que se genera con un XOR. Entonces ya está. Con eso debería estar funcionando. Y falta un pequeño retraso. ¿A qué me refiero? Existe el rebote en los pulsadores. Cuando yo presiono, cuando yo suelto un pulsador, se genera esto internamente. La señal sube, baja, así está oscilando hasta que se estabiliza durante un corto tiempo. Esto es en forma analógica y lo que va a leer el microcontrolador es en forma digital 101010. Entonces me estaría generando muchos parpadeos en muy corto tiempo. Acá dice que eso demora un microsegundo en estabilizarse. Eso es falso, demora más tiempo. Con un milisegundo todavía puede estar generando ese rebote, así que por seguridad yo le pongo un delay ms de 10 milisegundos. Con 10 milisegundos ya me aseguro de que no hay rebote. Entonces ahora sí compilo, programo y paso a mostrarles con el microcontrolador. Y bueno, ahí está implementado el circuito con su función. He hecho un pequeño cambio en el circuito. Antes estaba manipulando con este pulsador, lo he cambiado para que sea este, el que está conectado al pin 7, y ahora este otro está conectado al pin 6. Entonces ahora con este pulsador es que estoy manipulando el LED, ahí se ve. Y vuelvo a presionar. Y funciona como un botón on-off. Así, una aplicación simple, pero que tiene bastante utilidad y se va a seguir utilizando esto en los siguientes ejercicios que se puedan hacer. Así que de vuelta al programa. Y bueno, ya está el ejercicio. Esta función me va a servir, esto vale la pena almacenar para que se pueda aplicar en diversos programas. Entonces, este ejercicio ya está resuelto. Copio, pego el último ejercicio, el ejercicio 8. Y como mencioné, esta función se mantiene. Solo borro esto de acá. Y esto lo voy a dejar porque lo estoy aplicando muy seguido, así que me ahorro eso. Conectar dos pulsadores y 4 LEDs al microcontrolador. Un pulsador debe hacer que la cuenta se incremente y el otro debe hacer que la cuenta se decremente. Ok, entonces voy a necesitar dos pulsadores, como mencioné. Voy a utilizar esta función. Pero ahora le voy a hacer un pequeño cambio. Botón 0 y botón, bueno, esto también es botón 0, acá botón 1, botón 1 y listo. No hay problema con el nombre de las variables porque todo es totalmente distinto. Esto ahora va a ser en el pin, 7, 6. Lo voy a poner en el pin 6. Aquí agrego que quiero manejar también el pin 6. Ya está. Y ahora voy a setear todo el registro del puerto F. Para eso tengo dos opciones, o bien pongo acá 0xff. ¿Por qué? Porque esta función que setea todo el registro requiere un 0xff. Entonces si en lugar de la máscara ingreso 0xff sería lo mismo. Puedo hacer eso o puedo utilizar el otro. Pero tendría que quitar todo esto y dejar solo indicado cuál es el que yo quiero setear. Entonces lo voy a dejar así. Entonces estoy indicando que van a ser entradas digitales, estoy activando el pull-up interno, estoy indicando que esto va a ser salida digital, el puerto F, entradas digitales, salidas digitales,
y necesito hacer que la cuenta se incremente y que decremente. Para eso utilizaré un contador. Wind 8-T, contador, inicialmente 0, dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a preguntar por el botón 0. Entonces pregunto por el primer botón 0 pulsado. Ahora, si es que este botón está siendo presionado, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Que el contador se incremente. Y pregunto por el otro. A ver, esto acá lo corrijo. 1, 2, listo. Pregunto por el otro botón. Con un else if sería más ordenado. Botón 1 y el contador disminuye. Luego de todo eso actualizo el valor del puerto F y doy un pequeño retraso, un pequeño retardo. ¿Cuánto? 10 milisegundos. Y ya está. Con eso debería estar funcionando. También se podría hacer, en vez de poner una variable contador, en vez de hacer eso, simplemente poner acá por f igual a 0 y hacer que el por f se actualice. Se podría hacer eso, pero considero que es más ordenado de esta forma. Ya depende del criterio de cada uno como programadores. Entonces, si hago esto, va a haber un pequeño problema, que es que el contador, cuando llegue a 15, va a seguir aumentando su cuenta. Y yo no quiero que siga con 16, 17, 18. Más bien, acá no debía ponerle el register set porque solo me pedía 4 LEDs. Recién me estoy dando cuenta ahora de que cometí ese error, así que voy a quitar esto y le voy a dar el bit 0 or bit 1 or bit 2 or bit 3. Y ahora sí debería de estar, creo que aquí me confundí con un paréntesis, listo. Solo los bits que yo voy a utilizar. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona de esta forma y luego lo corrijo para que funcione de forma adecuada. Entonces paso a mostrar el circuito. Y ahí está el circuito. Pulsador para incrementar, pulsador, a ver, desde este lado. Con este, aquí está, con este incremento y con este disminuyo la cuenta. Entonces se puede ver que ahí está contando obviamente en formato binario. Y noten que cuando llegué a 15 el siguiente fue un 16. A eso es a lo que iba. 32 sería. Y con este disminuyo la cuenta. Oh, ok. A ver, parece que cometí un pequeño error, algo no me di cuenta y eso está... a ver... Si es disminución de cuenta, el problema está en esta función. Entonces me fijo... aquí está. Estoy almacenando el dato del pin 7. Con eso ya debería estar solucionado. Esa es una de las ventajas de hacer un código ordenado. Separarlo en funciones, en módulos, por así decirlo, que te permite encontrar un error rápidamente. Yo solo me fijo, el error está acá, porque fue cuando disminuí la cuenta. Entonces tengo que ver esta función. Y encuentro un error de forma rápida. Ahora sí, debería estar funcionando bien. Ahí está.
ya no corre demasiado rápido. Y como mencioné, ahí está, ese es el número 255. Se nota que estos LEDs están encendidos y no deberían de estarlos. Entonces, ¿cómo corrijo esto? A ver, voy a posicionar bien esta cámara. A ver, trataré de hacerlo de esta forma. A ver, de esta forma mejor, porque si no la cámara se mueve demasiado. Entonces, aquí agrego un operador condicional. Pregunto si estoy incrementando, el límite es un 15. Mientras sea menor a 15 debe de seguir incrementándose. Entonces digo, contador es menor a 15. Hago la pregunta. Si el contador es menor a 15, entonces debo de incrementar. Contador más 1. Y si el contador es un 15, entonces que se regrese a 0. Muchos no conocen este operador, es el operador condicional. Haces una pregunta, en caso sea verdadero ocurre esto, en caso sea falso ocurre esto. Entonces, pregunta, ¿el contador es menor a 15? Sí, entonces incrementa. El contador es mayor a 15 o es 15, entonces regresa a 0. De igual forma acá haría la pregunta, contador es mayor a 0. Si el contador es mayor a 0, entonces que disminuya, y si el contador es en 0, entonces que regrese a 15. Ahora sí, paso de vuelta al microcontrolador y con eso ya terminamos. Y ahí está, con el cambio hecho. Vamos a ver. Incremento. Y regreso a 0. Y si voy de bajada, regresa a 15. Con un simple operador condicional. Con el operador condicional fue hecho y listo. Entonces hasta ahí queda la clase. Todo esto lo voy a subir al Drive. Disculpen que mueva tanto la cámara, es que no tengo dónde apoyarlo y tengo que agarrarlo con la mano. Los 8 ejercicios espero les haya servido para entender mejor los puertos de entrada, que se haya entendido la clase. El siguiente tema va a ser un poco más rápido, va a ser simplemente manejo de displays, pero antes de eso les voy a enseñar cómo hacer librerías utilizando para almacenar esto y lo del botón. Entonces, como mencioné, los siguientes videos van a ser precisamente las librerías, cómo hacer librerías. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Así que si tienen alguna sugerencia de cómo podría ser mejor la estructura de estas clases, tal vez simplemente hacer la programación y al final probar los ejercicios. Si tienen alguna sugerencia, me lo dejan en los comentarios, me lo escriben al chat personal, no hay ningún problema. Así que espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.